Muy buenos días, bienvenidos a Momento 24. El día de hoy estaremos hablando de un tema relevante. Para ello tenemos una invitada. Está con nosotros Andrea Carolina Hernández. Ella es abogada y magíster en estudios políticos e internacionales de la Universidad del Rosario. Actualmente se desempeña como docente universitaria en la Universidad Juan de Castellanos y en la Universidad Santo Tomás. Andrea, bienvenida. Bueno, Duan, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos quienes se conectan con Momento 24 en este, pues, momento histórico tan importante. Bueno, y con respecto a eso es muy importante, digamos, entender más a fondo lo que está ocurriendo, porque, digamos, en los medios de comunicación vemos que se habla de Rusia, se habla de Ucrania, de una problemática, pero se nombran muchas cosas, pero es como relevante entender qué es lo que está pasando a fondo. Entonces, comencemos por, digamos, la pregunta que todo el mundo quizás se hace cuando escucha esta noticia y es, ¿por qué Rusia decidió invadir a Ucrania? Bueno, este es un tema que suena en este momento no tan adecuado decirlo, pero esto es algo que ya se veía venir. Esto tiene un trasfondo histórico supremamente importante porque tenemos que recordar que Ucrania hizo parte hasta la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, precisamente hizo parte de la URSS. Ucrania es un estado soberano hace muy poco pues siempre estuvo y está además ahí a la puerta de Rusia. Ese es un dato muy importante. Geográficamente y en geopolítica hay que decirlo, es el segundo país más grande de Europa detrás de Rusia. Y digamos que específicamente en todo este lugar donde históricamente se ha sentado el pueblo ucraniano y donde ha estado, se conoce más como Rus de Kiev. Y eso tiene que ver muchísimo también con, con los mismos orígenes y las mismas tradiciones del pueblo ruso. ¿Qué es lo que ha pasado? Después de la Primera Guerra Mundial, digamos, el territorio, nos vamos a ir muchísimo más atrás, el territorio estaba dominado tanto por Austria como por Rusia. ¿Qué es lo que va a pasar? En la Primera Guerra Mundial casi que ellos quedan, y hay que decirlo así, despedazados porque estaban como la mitad con unos, la mitad con otros. Fue una región siempre que estuvo, por decirlo así, en disputa, y la Primera Guerra Mundial pues no les dejó nada bueno. Eso sí, el movimiento que quería la independencia de Ucrania, es decir, establecer a Ucrania como Estado. Posteriormente va a empezar como a fraguarse que específicamente pueda ser un Estado independiente, cosa que va a fallar tras la derrota precisamente de esa idea de esa revolución, y lo que ocurre es que se va a, gracias a la ofensiva de la Rusia soviética, pues se va a anexionar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso es muy importante. Digamos que tienen muchas características que hacen que uno identifique parte, no toda Ucrania, pero sí parte del territorio ucraniano, muy, por decirlo así, es bastante ruso, por decirlo así. Tiene muchas cosas, digamos, relativas a todo el tema de Rusia, y durante todo el tiempo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues vamos a tener precisamente como esa adhesión. Datos en ese periodo y posterior, y algo que es muy importante también tenerlo en cuenta, el desastre nuclear de Chernobyl, discúlpenme aquí un segundito, Chernobyl, que se ubica como central nuclear al norte de Kiev, muy cerca de la frontera con Bielorrusia, y que tiene, pues en este momento también una connotación muy importante porque los rusos ya se hicieron la semana pasada con Chernobyl. Finalmente, para los años 90 se va a independizar, va a declarar su soberanía como un Estado independiente, y tenemos un desarrollo, digámoslo así, alrededor de estos 32 años, con muchas complejidades porque Rusia siempre pues ha tenido pretensiones sobre el territorio. Específicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Primero, hay que devolvernos unos años atrás a la crisis de Crimea en el año 2014. Crimea es una península que se ubica al sur y que tiene un gran significado para los rusos. Ellos empezaron a hacerse el control de la península. Su propio parlamento aprobó el ingreso a la Federación Rusia, que es como se le conoce a Rusia, a través del parlamento, y posteriormente a un referendo, y digamos que ha sido muy complejo. En derecho internacional se le ha tratado de dar una respuesta, y el referendo, digamos, no tiene validez.
Pero lo que específicamente ha tenido y ha traído las consecuencias que tenemos hoy en día son dos cosas. Primero, esa guerra en el Donbass. El Donbass es una región que se encuentra específicamente en el sureste de Ucrania y donde dos importantes ciudades como son Donetsk y Lugansk han organizado sus propias milicias para independizarse de Ucrania y pasar a ser parte de Rusia. Esto obviamente pues ha sido usado de una manera impresionante por Rusia. Mucha gente de estas provincias, incluso yo no, ya que tú hablabas de los noticieros y de la desinformación, hay un tema muy complejo. Hace unos días un noticiero en televisión nacional, uno de los más vistos, entrevistó a un ucraniano, pero precisamente el ucraniano pertenece a esta región del Donbass. Entonces lo que él dice, no, lo que pasa es que aquí nos tienen casi al borde. La República Ucraniana es una república que nos oprime, una república que está en contra de nuestros derechos humanos. Estamos felices de que Rusia nos venga a liberar. Y aquí hay que ver entonces que hay dos facciones y son temas muy diferentes. Casi que hoy tenemos una realidad en donde Rusia entró y además que lo hizo apoyado en que, esta parte del Donbass está, digamos, como que se ha emancipado y ha logrado eso. Y ¿qué tenemos que decir? Esto, y yo lo que mencioné quizás al principio, esto ya se veía venir. Rusia empezó desde el año pasado, esto no fue ahorita en marzo, Rusia esto lo viene planeando, esto es una estrategia que lleva tiempo, desde más o menos hace un año, desde el mes de marzo, abril del año pasado, empezó a desplegar ciertas tropas en la frontera con el territorio. Se va a presentar finalmente una crisis porque pues Ucrania decía, nos da miedo porque están desplegando estos distintos ejercicios militares. Rusia tenía todo el que tenía la capacidad de hacerlo, obvio, porque lo hacía en su territorio, pero estaba muy cerquita. Hay que ver esto dentro de este conflicto que es muy interesante, es las nuevas tecnologías. Se pudieron pudieron descubrir esto por satélites, por temas de drones, por todo lo demás. Y empezó desde hace, lo que les decía, desde hace un año se veía viniendo este tema de la invasión. ¿Cuáles son los puntos principales de Rusia que lo han dicho y lo han manifestado? Ellos dicen necesitamos algo que se llama garantías de seguridad, y es que jurídicamente se comprometido a que nunca iba a ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que es una organización muy importante, es la organización militar más importante del mundo, y Putin siempre lo ha manifestado, yo no quiero tener los misiles de Estados Unidos cerca al territorio ruso, y él lo decía, eso el año pasado, es como si yo les pusiera misiles rusos en Canadá, ¿cómo funcionarían? Entonces, son estos dos hechos políticos y respetan, y hay que decirlo también, porque después de la crisis de Crimea, se firmaron en estos distintos pueblos bálticos, se firmaron unos tratados muy importantes precisamente que hablaban de paz, los acuerdos de Minsk para evitar ese tipo de cosas, este tipo de invasiones, porque además esa es hay que decirlo así, es una flagrante violación al derecho internacional. Esto no debe pasar, esto es un tema que pone a que nosotros, los que nos dedicamos a este tema del derecho internacional, digamos, bueno, ¿qué utilidad tiene finalmente todo esto que señalamos nosotros? Porque no funcionó. El acuerdo de Minsk finalmente lo que hace Putin hace muy pocos días, y yo no sé si recordemos todos que él, primero a todo lo que no era Rusia le dijo, ustedes son unos paranoicos, eso es paranoia, nosotros no vamos a invadir, son ejercicios militares sencillos, y ya. Pero con eso lanzaba también amenazas, decía Rusia no es la misma Rusia que combatía en los 40, y uno decía, pues claro, tenemos ahora una capacidad militar distinta. Empieza a lanzar una cantidad de mensajes y ya definitivamente vamos a tener la respuesta que tuvimos hace 8 días precisamente, que es, y en el marco, eso casi que parece una película de ficción, en el marco del Consejo de Seguridad, que es el órgano de las Naciones Unidas en donde se deben concentrar para evitar cualquier tipo de amenaza a la seguridad colectiva de la paz mundial, que preside en este momento Rusia, porque pues es su turno, y que además Rusia es un miembro permanente que no es menos importante. En el marco de una reunión del Consejo de Seguridad, Rusia decide invadir, según ellos, operaciones, ejercicios militares, pues lo que hemos visto todos, una invasión impresionante. Ok, tú acabas de tocar un punto muy importante y es el tema de la OTAN.
expliquémosle un poco a la gente qué es la OTAN, por qué se creó la OTAN y, o sea, cuál es su función en específico. Bueno, la OTAN, yo siempre se lo digo mucho a mis alumnos, la OTAN viene casi de una paradoja y de algo muy complejo. La OTAN se crea en el año de 1949 por el temor específicamente de los estados occidentales liderados por Estados Unidos del ascenso constante que se veía de la Rusia soviética. Es decir, de pronto para que me entiendan, porque esto tiene que ver muchísimo con cosas de lógica y con cosas que para mí, después de muchos años estudiando el tema, no son tan fáciles de comprender. Terminamos una Segunda Guerra Mundial supremamente convulsa, donde las potencias, sean de izquierda, de derecha, sean capitalistas, comunistas, se unen para derrotar al enemigo que era Hitler. Se logra en 1945 la Organización de las Naciones Unidas, que si uno lee todo lo que tiene la ONU tras eso, uno dice, no, esto es una organización divina, perfecta y demás. Pero en el 49, por este temor que empiezan a tener por el ascenso, sobre todo nosotros en Latinoamérica tuvimos mucho que ver. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí ese germen socialista y todo lo demás, pues van a crearse entre los estados y OTAN quiere decir realmente North Atlantic Treaty Organization, NATO, y es el tratado de aquellos estados que están en el Atlántico Norte. Es un estado cuyo principio principal, la redundancia, cuya base esencial es el sistema de defensa colectiva. Es una alianza militar. En derecho internacional, pues se supone que cada uno de los estados debe proteger su soberanía y proteger su territorio y proteger a su población. ¿Con qué? Con su ejército. Entonces aquí hay un tema muy interesante y es que se coordinan las distintas fuerzas militares para generar un espacio de defensa colectiva. ¿Por qué es tan importante? Pues hasta este momento contamos con 30 estados que son miembros de la OTAN. Nosotros no somos miembros, se dijo en temas de desinformación la semana pasada, nosotros somos unos estratégicos que tengo un poquito de red, ¿no? Hola. Hola, hola. Dale. Te decía, nosotros somos socios estratégicos, pasó, y lo que tú dices es muy interesante. Unos temas de desinformación gravísimos empezaron a decir que iban a reclutar personas en Colombia porque tenían que irse a Ucrania a la guerra. Eso no es cierto porque tenemos ese otro papel en la OTAN, que somos socios estratégicos, no participamos de pleno en el tratado, y eso pues tiene unas connotaciones muy importantes. Han hecho en los últimos años, empezado obviamente a hacer unas alianzas, incluso con Rusia. La OTAN tiene, por decirlo así, un programa que se llama Asociación para la Paz. ¿Por qué? Porque una vez nace la OTAN, pues se vuelve una amenaza para la Unión Soviética y la Unión Soviética, digamos, por decirlo así, en contra de la OTAN crea en el año de 1955 el denominado Pacto de Varsovia, que es, y muchas veces de hecho era como el OTAN soviético, como la OTAN soviética literal, en donde específicamente pues se van a unir y donde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas va a buscar precisamente que se expanda la OTAN. ¿Cuál es el susto de Putin con la OTAN? Hablándolo pues, claramente, que más de la mitad del capital militar del mundo, es decir, tanto de las tropas como de las armas, como todo lo demás, están en esos 30 estados que son miembros de la OTAN. Entonces ha sido un tema muy controversial porque tienen un poder militar importantísimo y sobre todo por la aplicación de su artículo 5, que es el artículo de cooperación, donde cualquiera de los 30 miembros que sea atacado puede y está, digamos, completamente legitimado para obligar a los demás miembros a que lo apoyen con tropas, con armamento, con tanques, con absolutamente todo lo demás. Esa es, digamos, la amenaza que veía Putin. La OTAN, digamos, ha tenido temas muy complejos a través de la historia, pues digamos estuvo en la Guerra Fría muy quieta, porque pues finalmente, afortunadamente, la Guerra Fría nunca llegó a su punto de descongelarse. Va a tener un papel muy importante, sobre todo después del 11 de septiembre, con toda esa guerra contra el terrorismo, y es implementar los Estados Unidos, y para la que llama obligatoriamente a muchos estados que incluso no querían participar de ese tipo de acciones, pero pues por el artículo 5 lo deben hacer, y pues ahorita está, digamos, supremamente en boga y en observación, porque precisamente parece muy curioso que Putin esté tan a la defensiva, y es precisamente por eso. Es decir, yo no puedo tener casi que militar mis enemigos en contra mía en mi propia frontera. Ese es el problema.
y esa idea de solicitar que no puede acceder Ucrania a la OTAN. Andrea, teniendo en cuenta esto que acabas de decir, podría uno entender que Rusia o es justificada esa invasión que le está haciendo a Ucrania porque el hecho de que, digamos, quiera entrar a la OTAN representa un riesgo para la soberanía de Rusia. O sea, desde ese punto de vista, podría verse, digamos, que hay buenos o malos, o digamos, desde la narrativa de aquí se muestra como a Rusia, como hemos visto en los medios de comunicación, Rusia bombardeando conjuntos residenciales, asesinando civiles, pero desde ese punto de vista en el que la OTAN representa una amenaza para Rusia, ¿sería justificada esa invasión a Ucrania? Pues mira, yo te hablo desde mi punto de vista, no solamente como abogada, no solamente como magíster en estas áreas, sino te hablo como persona. No, la invasión realmente no es justificada. Puede existir un temor, puede existir también ese miedo a Rusia, supuestamente la expansión que existe, pero en tiempos como estos en los que hablamos de diálogos, de negociación, de una cantidad de organizaciones internacionales a las que se les da tantísimo, porque hay que decirlo así. Para mí, yo no voy a decir que yo era la Nostradamus, pero yo alguna vez, y lo decían mucho en mis clases, yo llevo muchos años dando estas clases y yo decía, la ONU tiene muchos problemas, o sea, la ONU nos demuestra y nos dicen a nosotros siempre, es más, tú te entras a internet y pones, ¿cuál es el órgano más importante de la ONU? Ay, la Asamblea General, porque todos los estados somos iguales, estamos representados. Yo decía, aquí hay cosas que faltan, que fallan, no. Nunca llegué a ver una cosa, nunca me imaginé que llegaran a tanto. ¿Por qué? Porque acá estamos en un tema muy complejo que nos hemos tomado quizás a la ligera. Yo a veces veo memes y yo digo, Dios mío, ojalá esto no pase, no solamente por una cantidad de efectos allá, y ya digamos siendo un poco más egoísta, sino porque, así como lo decía el ministro de Defensa ruso ayer, no, nos vamos a la Tercera Guerra Mundial. Una Tercera Guerra Mundial no existe, una Tercera Guerra, estamos hablando de un escenario nuclear que nos impone una condición extintiva. O sea, tenemos que sentarnos a mirar cuál es el poder que tienen las ojivas nucleares en el momento. Son de cientos de veces más, con más poder y más potencia que las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, el tema se habla muy ligero. Ha sido muy complejo todo lo que ha ocurrido precisamente por lo que hemos visto, porque Rusia tiene un gran ejército, pero está debilitado. Rusia es un país que económicamente aparenta tener mucho, pero ojo, es una de las economías, no es tan de las mejores economías del mundo, y cada día de guerra le cuesta un montón de plata. Pero uno ve unas actitudes en Putin que yo creo que se va todo por el todo y que ha llegado a un punto en donde no va a echar hacia atrás. Y eso es problemático. ¿Por qué? Porque una cosa es, y Ucrania no entraba ya entró a la Unión Europea, pero la OTAN como tal no ha ingresado. Y creo que son como mecanismos que se tienen para evitarlo. Pero entonces uno tiene que pensar y planearse en muchos escenarios. ¿Qué pasa? Él pensaba que Ucrania la iba a poner en 3 días. No tenía mayor probabilidad. Decía, es rapidito, este es un país que tiene que responderle a Rusia. Y hay que ver cómo yo no apoyo eso tampoco, porque me parece muy complejo desde el derecho internacional humanitario. Uno no puede armarse complejo. Decirle a la gente, usted tome armas, empiece a combatir por su pueblo y demás, pues es terrible porque hay unas reglas de juego que no se van a aplicar tampoco. Y eso románticamente suena muy bonito, pero tiene muchísimas complejidades. Y ver que han aguantado tanto, ver que han caído ciudades muy importantes, pero ver que siguen ahí. Y sobre todo, esta es una guerra muy compleja. A mí me encanta la historia de las guerras, me encanta, pues, es un tema muy paradójico porque es muy interesante todo el desarrollo que tiene detrás una guerra, por ejemplo, un conflicto. Y yo le preguntaba mucho a mi bisabuelo, me acuerdo, ven, ¿y la Segunda Guerra Mundial cómo funciona? Y me decían, no, pues uno no sabía nada. O sea, llegaban como periódicos de vez en cuando, cosas, pero uno no está muy articulado. Ahorita tú entras a Twitter, no, además ahora últimamente, porque en la madrugada se dan muchas cosas, entonces uno va actualizando y ves noticias. Hay que filtrar muchísimo porque hay una cantidad de desinformación impresionante. Y sobre todo algo que es muy terrible y es que en esto formar bandos y volverse sectario de un lado para el otro es complejo. Que se apoye la invasión, no, ningún país del mundo, ningún estado soberano debe ser invadido. Han invadido otros y no nos ha importado tanto, eso también debemos tenerlo en cuenta.
se está cometiendo una violación contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, obvio, porque entró Rusia en su ofensiva militar. Al principio sí tocaba muchos puntos militares, ahora sí, donde caigan, complejos habitacionales, medios de comunicación. A mí me parece impresionante que ellos lanzan alertas y le dicen a la gente, por favor, refúgiese. Al haber sido un Estado soviético, eso es muy interesante, igual que de pronto las personas que nos ven y han tenido la oportunidad de viajar a Moscú, por ejemplo, estos metros de estas ciudades son metros terriblemente subterráneos, o sea, se puede demorar uno más de 10 minutos y precisamente los soviéticos lo hicieron para eso, evitar los bombardeos. Lo mismo pasa en ciudades como Kiev. Entonces ya no, las líneas de metro no funcionan porque se vuelven estos refugios, pero es muy complejo porque Ucrania no es un país pequeño, es un país con muchos, con millones de habitantes y que es un conflicto, yo no, de pronto, muy atrevidamente decir que no lo estamos tomando a la ligera, sí, en menos de una semana tenemos 1 millón de refugiados, en nuestro lenguaje, de desplazados, de personas que tienen que dejar su casa e ir a mirar cómo sobreviven en otro país. El tema de los civiles muertos que dicen son más de 2.000, de los soldados muertos son más de 5.000, o sea, son temas que uno en cifras las toma muy a la ligera, pero esto es importante porque estamos en un tiempo donde esto no debería estar pasando. Algo que dijiste ahorita me parece importante y es que han habido otras ciudades o países que han invadido, pero no importan tanto, porque más allá del tema de la OTAN y que representa un riesgo que se una a la OTAN, ¿qué otros aspectos vería Rusia en este país de interés, que le interesen a Rusia para haberlo invadido? A Rusia para invadirlo, primero, pues lo que te decía, que es muy grande, que es la puerta de Rusia hacia definitivamente Europa, aunque Rusia es un estado europeo también, pero esto tiene que ver con un sistema que me parece terrible, es el tema de la igualdad y de la percepción de lo que nos gusta y no nos gusta. Yo he hecho análisis de medios durante todos estos días y pues yo soy, no sé si soy ignorante, si me escandalizo por bobadas, pero hay periodistas, sobre todo muchos europeos, que dicen, es que podemos ver miles de niños blancos y de ojos azules en las fronteras, pero yo decía, a ver, es terrible que uno piense que porque tengan ciertas características físicas merecen más que los demás. Este tema no es nuevo, tomémonos, yo en la madrugada también veía como en una región que nunca se ha observado mucho, pero que también el tema ha sido muy difícil, como el tema de Palestina e Israel, bombardean colegios. Esta mañana fue un bombardeo a un colegio de niñas como unos 15 años, y uno decía, bueno, definitivamente esto con lo que siempre nos llevan, que todos los estados somos iguales, no lo es. Esto ha causado Rusia, ¿por qué? Porque era su puerta de entrada. Los estados nórdicos están literalmente erizados. Suecia, por ejemplo, que suele ser un estado muy neutral. Dinamarca, Finlandia están así porque pues ya los rusos empiezan a pasar sus aviones por ahí, ¿no? Y empieza como a darse esa alerta, y es que es finalmente si se puede expandir Rusia hasta allá. Yo digo, evidentemente no va a pasar y no van a llegar ni a Francia ni a otros estados, pero el tema es que el conflicto y es cuánto puede aguantar Putin semejante, problemática que enfrenta de una manera. Además yo lo veía, yo decía, este señor va al todo por el todo, esto sí es como digo yo, qué pena si soy muy escueta, sin miedo al éxito. O sea, vamos a lanzarnos, vamos a hacer esto. Las sanciones, pues, sanciones que yo le explicaba a mis estudiantes hace 15 días, porque la invasión era hace 15 días. Estaba programado el 14 de febrero, no se dio. Y yo les decía, ejemplo, la salida del sistema SWIFT para Rusia sería terrible. No, o sea, en Rusia la gente está enloquecida con el tema y Putin desoye mucho y dice, vamos a aguantar, vamos a hacerle. Ya no tienen sistema SWIFT, se está condenando mucho al tema de los supermillonarios rusos que existen y cuyo refugio y el refugio de sus fortunas, ¿cuál es? Europa, les encantaba Londres. Fijémonos, por ejemplo, en el tema del Chelsea, el dueño del Chelsea que dijo, lo voy a vender en neto y todas las ganancias que yo tenga del Chelsea se las voy a dar a las personas que han sido víctimas en Ucrania, o sea, como tratándose de despegar del tema ruso. Y ni qué hablar del problema de los derechos humanos en Rusia. Ayer veía una cosa que me dejó erizada y yo hago una cosa, es que yo busco en todas las fuentes de información porque yo digo, no falta que yo vaya a caer aquí en que Luisito Comunica es terrorista, entonces me toca tener cuidado y revisar varias veces, de una superviviente de la Segunda Guerra Mundial del sitio a Leningrado que duró años, o sea, un tema muy pesado, una señora de 86 años que empezó a protestar en Rusia con unas pancartas y la detiene y se la lleva la policía rusa. O sea, es un tema que uno dice, y aquí 86 años, se están llevando niños de 6 años, pues con todo respeto también para quienes nos ven.
Yo no entiendo cómo un papá puede sacar a un niño a una protesta, a una manifestación, cómo es su régimen. Eso es un régimen. Donde usted no pueda salir a marchar porque se lo llevan a la cárcel y se llevan a su hijo, eso es peligrosísimo. Y se están llevando a los niños, hay muchos, miles de detenidos. Entonces el tema es muy complejo porque en Rusia ya sabemos que tampoco la gente apoya del todo a Putin, pero Putin tiene un tema de poder y un poder muy consolidado y un poder con el que se pretende consolidar. Ojo, hacia el 36. Putin es un señor que tiene 69 años. ¿Dónde? Yo no tengo ni idea, porque no debe, pero sí es una persona que sí, con todas sus pretensiones y que creo que sabe muy bien lo que quería, que planeó esto económicamente muy bien, sin embargo, pues el costo está siendo muy alto y no sé hasta cuándo le alcance a aguantar tanto. Andrea, el tema de la narrativa y de los medios de comunicación es muy importante entenderlo porque, por ejemplo, hay un tema que pues sería bueno que habláramos y es el tema de Putin nombrando que Ucrania es un estado nazi o que eso está lleno de nazis. Y por otra parte, pues el presidente de Ucrania es judío. Entonces, ¿cómo entender esta narrativa que se expresa desde Rusia, nombrando que allá son unos nazis? Por qué Putin dice esto? ¿Por qué los acusa de nazis, que es un estado nazi? Bueno, esto tiene que ver con el inicio precisamente de la nación ucraniana. Y esto tiene que ver con uno de los líderes y los grandes gestores de la nación ucraniana, que fue un señor que se llamaba Stefan Bandera. Bandera fue uno de los principales perpetradores de pogromos. Los pogromos eran estos momentos históricos tan complejos donde los nazis llegaban a poblaciones y desaparecían o hacían de todo con los judíos. Él participó en varios pogromos en donde ahorita se ubica Ucrania. Y precisamente por eso se dice mucho eso, que quienes querían independizarse, quienes querían que Ucrania fuese independiente, pues realmente pertenecía, ojo, en este caso Bandera pertenecía a la organización de nacionalistas ucranianos. ¿Y cuál es el problema, digamos, más curioso detrás de eso? Bandera, él efectivamente, como yo le decía, sí, él participó, apoyó a los nazis hasta cierto punto, pero hicieron cosas terribles, o sea, no solamente cosas como los pogromos de los que hablábamos, hay una ciudad que se llama Leópolis, en ucraniano es Lviv, donde él hizo un pogromo, y donde él lideró un pogromo terrible, pero ojo, este es uno de los padres fundadores de Ucrania. Y se agredieron y se mataron muchísimos judíos. El pogromo fue muy complejo. No obstante, todo eso que pasó y también la Organización de Nacionalistas Ucranianos también mataba polacos en Galicia, en otras provincias, hacía una cantidad de cosas supremamente complejas. Se mataron hasta 100.000 judíos. Y lo que pasa es que finalmente hay, digamos, una rencilla entre los nazis, entre los nazis alemanes y este partido nacionalista ucraniano, lo que hace que Bandera termine en un campo de concentración. Entonces, ¿qué es lo que siempre se ha dicho? En propaganda soviética, que es un tema muy interesante también a analizar, muy a observar, siempre se ha dicho que finalmente, pues en el fondo, los nacionalistas ucranianos eran como los otros nazis. Y eso es una de las cosas que más se ha mencionado y que más se ha dicho. Digamos, se han apoyado también mucho en esa lógica. Bueno, ¿qué pasó con Bandera? Él no era ucraniano, él era alemán, curiosamente. Él vivió en Múnich, y lo que va a pasar es que a él lo van a empezar a perseguir las distintas agencias de inteligencia en la Guerra Fría. Primero lo va a hacer la CIA y posteriormente lo va a hacer la KGB. La CIA le dice, venga, usted tiene que cuidarse porque a usted lo van a matar, y él cree que eso no le iba a pasar. Se agarra con la CIA, se agarra también con los británicos y pues a él lo van a matar, le lanzan un disparo de cianuro, eso lo hace un agente ruso y finalmente lo mata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues va a ser muy complejo todo lo que se da, porque esa muerte de él también por parte de espías rusos y demás, pues va a dejar, también se vuelve en cierto paso como un héroe para algunas cosas, pero para otras hay que decir que pues finalmente participó en cosas muy pesadas.
¿Qué ha dicho el presidente ucraniano actual? Y eso, digamos, pues eso no lo conoce mucha gente. Durante mucho tiempo ha creado una gesta precisamente para que tipos de símbolos como bandera o como otro símbolo que tenían ellos, que era Lukashenko, que ellos buscan como irlo bajando de ese peldaño y tratar de quitarles ese tema de héroes de Ucrania. ¿Por qué? Porque hay otros pueblos, otras facciones que también se ven violentadas con eso. Y lo que empieza a ocurrir es que, en muchas universidades de Ucrania tú puedes encontrar estatuas de Stefan Bandera, imágenes de Stefan Bandera, y por eso se acusa tanto. Una cosa impresionante también para ver en la actualidad respecto al presidente ucraniano. Pues ojo, como tú bien lo decías, su familia es judía y él tiene otra cosa muy interesante, y es que él pertenece a una parte de Ucrania que es bastante rusa. Oírlo a él hablar ruso es muy curioso porque él habla como un ucraniano con acento ruso, y la gente dice, pues, o sea, ¿el tipo es ruso o no lo es ruso? En Ucrania eso se da muchísimo, hay muchísima discriminación entre quienes se consideran realmente que son ucranianos y los que consideran que no son ucranianos porque son o que tienen más parecido con Rusia. Son temas muy complejos que muchos de estos grupos nacionalistas, hay que decirlo así, aprovechan para generar ese tipo de divisiones, pero precisamente es eso, y este tema, y no sé cómo decirlo, entonces como no sé cómo decirlo, voy a decirlo como me sale, de más nazi es usted, es un tema que se ha usado durante toda la historia, es decir, desde que se cayeron los nazis, es muy curioso, en Palestina e Israel pasó lo mismo, allá se dicen literalmente, no es que usted es más nazi porque usted nos quitó nuestro pueblo, no, pero es que nosotros fuimos los perseguidos, entonces esto es muy curioso. Yo veo pósters que dicen que Putin es igual a Hitler, una dice, o veo, no voy a referirme a nombres propios que dicen que lo vi esta semana y yo dije, Dios mío, esto es un tema de desconocimiento que nos puede generar cosas muy graves. Que si gana X candidato, ese X candidato efectivamente va a volver esto como Rusia porque él es el Putin de esta zona. Entonces, uno dice, eso es tomar las cosas muy a la ligera y no entender una cantidad de elementos geopolíticos muy complejos que están detrás. Ok, listo. Pasemos a hablar un tema de las sanciones económicas, que digamos ha sido la herramienta que han utilizado países como Estados Unidos, ya que pues meter tropas a Ucrania, eso conllevaría, digamos, ahí sí a una crisis mucho mayor de la que ya está. Aparte, más allá de las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos y otros países económicas, comerciales, ¿qué otras herramientas podrían utilizar los países para persuadir a Rusia de que pues deje sus hostilidades y deje bombardear Ucrania? ¿Qué otras herramientas podrían utilizar estos países? Bueno, qué tema aquí es muy complejo. Creo yo que hasta este momento han sido más efectivas que las militares, porque precisamente lo que tú decías, desencadenar un conflicto más grande es mucho más complejo. Pero lo que han hecho, y esto además hay que decirlo así, quien lideró las sanciones económicas fue específicamente Estados Unidos, y han usado, y esto hay que decirlo así, usted ha usado la economía mundial como un arma de guerra. ¿Por qué? Por muchas cosas. El sistema económico que maneja Rusia, por ejemplo, lo que Putin hizo y que inmediatamente, pues, eso es como yo muchas veces explico lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Aparte de usted sostener un conflicto bélico, tiene que mirar qué va a hacer con el otro problema, porque la inflación se les disparó, el Banco Central ruso no tiene acceso a sus reservas extranjeras, y están buscando por todo lado a ver qué pueden hacer para evitar un deterioro pues tan grande. Sobre todo con lo que yo te decía, es un tema muy complejo porque Rusia no es la economía más bollante, no es una de las top 10 del mundo, un país con una economía muy limitada, una economía que tú en PIB la puedes asemejar, por ejemplo, a España. Que existan unas megafortunas y demás, eso es otra cosa, pero no es un país que económicamente sea tan bollante. ¿Qué es lo que pasa y que ha generado un tema? Están funcionando hasta cierto punto, funcionando porque me van a decir, venga, pero usted está hablando cosas que no son, si allá tienen Kiev sitiada, han invadido una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque por lo menos Rusia se ha sentado a dialogar, cosa que nunca pensamos que Putin hiciera. En Bielorrusia, que es un país prorruso, hay que decirlo así, donde hay un dictador que lleva bastantes años en el poder también, pues se están sentando a hablar.
¿Por qué? Porque en Rusia la gente, y el tema en Rusia es muy delicado, se está presentando lo que se presentó en nuestro continente a principios de este siglo, el corralito. La gente quiere sacar toda su plata, pero acordémonos, lo que yo creo que tengo en el banco, si cada uno de los colombianos vamos y sacamos toda nuestra plata del banco, pues no está. No está porque esa plata se mueve, esa plata se va jugando por todas partes. Entonces, eso genera y ha generado en Rusia ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Van pasando los días y si hoy un rulo costaba un rulo a hoy, en 2 días me puede costar un cuarto de rublo. Entonces, ese es el problema. Los blancos económicos con maniobras militares, digamos, simultáneas pueden ser mucho más complejos. ¿Por qué? Porque el ejército se está debilitando y sobre todo porque es importante empezar a contar con otro tipo de factores. Lo del tema del sistema SWIFT, que hace falta que se termine de desconectar. Es decir, que muchos demás estados empiecen y sigan desconectando a Rusia. Y eso lo va a hacer más complejo. Y la sanción que se podría implementar, que sería yo creo la definitiva, pero el tema es que la cosa se pondría, digamos que eso sí que es un tema muy, muy de frente, es la sanción hacia terceros. La han impuesto en muchos países del mundo, en casos como Irán, en casos como Cuba se impone. ¿Cómo la función hacia terceros que se aplica en economía y es devastador? Yo, así como en este momento ya no se permite hacer negocios con rusos, ¿cierto? Con empresas rusas, lo que yo empiezo a jugar es el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Es decir, si usted hace negocios con Rusia, usted inmediatamente pasa a ser mi enemigo y yo dejo de hacer negocios con usted. Eso es la perlita que le falta. Y es un tema muy complejo y aquí entra otro potencial más difícil, que es todo lo que hablamos de China. China aquí tiene que sentarse y yo creo que por eso China ha estado bastante a la orilla de todo lo que está pasando. Hay gobiernos de frente como el gobierno de Maduro en Venezuela, lo voy a decir como el gobierno, aunque no dije gobierno legítimo porque es un problema, pero Maduro apoyo a Rusia y cuenten con nosotros y todo es injusto y lo que le están haciendo es, muy pocos han hecho eso, porque muy seguramente lo que pasa es que cuando se lance esa que sería la catástrofe, es que los que se están aliando con Rusia o los que no hayan tocado a Rusia van a empezar a marginarlos y decir, miren, entiéndame, si yo negocio con usted, van a dejar de negociar conmigo. Y así como, y hay que entender, somos un sistema, y en los sistemas los distintos actores tienen relaciones para todo lo demás. ¿Hasta qué punto China y Rusia se pueden aislar con Corea del Norte, con Venezuela, con Bielorrusia y hacer su mundo aparte contra los demás, sobre todo en el caso de China? Entonces no es tan sencillo. Andrea, en toda esta problemática que hay en Europa, ¿qué papel juega la Corte Penal Internacional? ¿Qué podría o qué alcances puede llegar a tener la Corte Penal Internacional con respecto a Rusia y lo que está haciendo en Ucrania? Bueno, aquí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional, este es un tratado también conocido como el Tratado de Roma, en donde se revisan delitos específicos. O sea, esto no es como, ay, por lo que se nos ocurra o tal cosa, no. Esto tiene una tipología, una tipificación muy estricta de delitos. ¿Cuál es el punto? Después de todo lo que ha pasado, la CPI, como también se conoce, por fin abre una investigación. ¿Por qué? Específicamente por todo lo que tiene que ver con crímenes de genocidio y crímenes de guerra. Estamos viendo cosas supremamente pesadas que están ocurriendo, de miles de civiles que están muriendo, y hacia el lado que lo quieren encauzar precisamente es a la comisión del tema de genocidio. Entonces, ¿qué es lo importante? Esto se presenta primero ante la Corte Internacional de Justicia, que es el organismo jurisdiccional de la Organización de las Naciones Unidas. Ojo, que eso es distinto. Y la Corte Internacional de Justicia no tiene nada que ver con lo penal. Lo que se empieza a hacer es que se piensa llevar esto al tratado, al CPI, para que se pueda, se pueda proteger hasta cierto punto y acusar formalmente a Rusia de la comisión de un genocidio. ¿Qué tema curioso hay detrás de esto? Que Ucrania no es miembro del Estatuto de Roma, es decir, no hace parte de la Corte Penal Internacional. No obstante, en derecho internacional pasa algo que es muy interesante, y es que desde el conflicto de Crimea, Ucrania reconoció que esa jurisdicción podía existir sin ser miembro.
y por ese lado es como que se van a intentar meter. ¿Esto por qué puede servir? Porque a nivel internacional usualmente, digamos, responden ¿quiénes? Los estados. Pero pues las condenas a los estados son muy etéreas. La Corte Penal Internacional tiene la posibilidad de declarar responsables de la comisión de delitos a individuos y eso, en este caso, lo que se les quiere marcar es un genocidio, que es el buscar desaparecer de manera sistemática un grupo poblacional, que es lo que se le quiere indilgar a los rusos, pueden empezar a ser procesados y empezar a pagar con cárcel lo que están haciendo. Ojo que hay un tema pues muy interesante, vamos a ver qué pasa con esa investigación. Yo digo que es muy curioso que lo estén haciendo y es como buscar por todos lados la posibilidad de evitar que efectivamente Rusia siga haciendo lo que está haciendo. Esperar ante la Corte Penal Internacional, obviamente, y esto tiene un tema muy complejo, y es qué tanto pueden ser efectivos este tipo de sanciones. Hay estados a los que no les importa. Recordemos que nosotros tenemos un estado completamente aislado del mundo al que lo que pase, o si lo sancionan por derechos humanos o por lo que sea, no tienen ningún problema. Recordemos Corea del Norte. En Corea del Norte hace pocos años se presentó un caso precisamente de un turista norteamericano que cometió un error, que robó un póster, lo cogió la policía de Corea del Norte cuando iba a salir. Básicamente lo devolvieron casi 2 años después en estado vegetal. Respecto a sus derechos humanos violados, todo lo que ustedes quieran. Pero no les pasó absolutamente nada porque precisamente eso hay que verlo de una manera muy complicada y tiene que ver con coercitividad que existe en el sistema internacional, en el derecho internacional. ¿Qué tan efectivas son las sanciones? Si lo son, si no lo son países que las acatan, si no las acatan, etc. O sea, precisamente no, o sea, en sí la Corte Penal Internacional no serviría de nada porque precisamente, digamos, hago una comparación, si estamos en Colombia y a mí me acusan de algo y me sancionan, pues, o me obligan a ir a prisión, pues hay una fuerza armada, digamos, la policía es la que, en dado caso de que yo me resista, me lleva a la fuerza a prisión. Pero en este caso, siendo un país soberano, pues, ¿qué fuerza armada o quién los obligaría a cumplir las sanciones que se les impongan? Entonces, de cierta manera, no serviría de nada. Además se pueden salir, es decir, a nivel internacional existe la segunda organización más grande en número de miembros, es la Policía Internacional o la Interpol, que es precisamente como esa colaboración que se brinda entre las distintas policías del mundo para hacer efectivas las órdenes de captura y todo lo demás. Es una organización muy importante por eso y es estrictamente de colaboración. ¿Cuál es el tema, digamos, muy preciso? Pues que hemos visto que en muchos lugares, por ejemplo, volvamos a Corea del Norte. Si yo me salgo de la Interpol y no quiero que participe, pues yo me puedo ir para ese lugar y no me va a pasar absolutamente nada porque ¿quién va a entrar a mí a perseguirme en ese país? Entonces lo que tú tiene sentido y obviamente yo no sé hasta qué punto Rusia permita que llegue a irse, esto va a sonar horrible, pero que el desmadre sea tal que se salga a todas las organizaciones internacionales. Hay tratados de por medio, hay una cantidad de sanciones. Ahora se han puesto las económicas, que son, por decirlo así, las que pueden resultar más efectivas y que se pueden aplicar con cierto nivel de efectividad y de como demostrar cosas en el momento específico. Pero hay que tener mucho cuidado porque yo no sé hasta qué punto, además, el tema de ser juzgado por la Corte Penal Internacional es un tema supremamente difícil, o sea, esto no es un tema sencillo, quedar responsable en este tipo de casos genera problemas. Crímenes, pues revisar si efectivamente esos 4 sí se enmarcan. Con la Corte Penal Internacional se cometen muchos errores precisamente por eso, y eso es desafortunado, porque yo no sé por qué algunos estados, y lo voy a decir porque alguna vez en Colombia lo hicimos, y vamos a denunciar a Pepito ante la Corte Penal Internacional. Ojo, esto no es aquí por encima, porque por el nivel, digamos, que tiene la Corte, tiene temas muy específicos, lo que yo te decía, son 4 delitos que están tipificados que se pueden cometer. Entender lo que yo les decía, que Ucrania no es miembro y eso tampoco puede hacer
y que la Corte juzgue y que haga efectivamente todo lo que podría hacer si el Estado fuera miembro de pleno derecho. Entonces, es, creo yo, otro mecanismo, pero pues va a revisarse. ¿Qué temas específicos tienen en cuanto a penas, que es lo que muchas veces condiciona la participación y porque muchos individuos se quieren salir de eso? En la Corte Penal Internacional sí se prevé la cadena perpetua para el cierto cumplimiento de crímenes. Entonces eso es muy interesante analizarlo y vamos a ver qué tan efectivo se puede llegar a ser en el caso de Rusia. Bueno, este conflicto parecería, digamos, desde aquí lo vemos muy lejano, pero ¿cómo podría repercutir esto en Colombia? El conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cómo podría afectarnos a nosotros como país? Bueno, este es un tema que además me ha parecido muy curioso porque hay gente que le ha quitado lo que hablábamos ahora, le han quitado muchísima importancia. Él dice como no, pues lo importante es que no nos metamos en el conflicto. Se han compartido mapas donde nuclearmente, al parecer, no nos llegaría ningún misil. Yo quisiera hacer un llamado a que entendamos que el tema es delicado y el tema es delicado por varias aristas. Primero, porque así en este momento las relaciones con Estados Unidos no estén en su mejor momento, Colombia-Estados Unidos, hay que entender que Colombia y Estados Unidos han sido aliados estratégicos desde siempre. O sea, el principal aliado regional de Estados Unidos desde toda la historia ha sido Colombia. Que ahora las relaciones tengan unos problemas por unas fallas de comunicación política, eso es otro tema. Porque efectivamente así es y por cosas desafortunadas que han pasado, así se dio. Pero entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que uno de los aliados de Venezuela, de sus únicos aliados, es nuestro vecino, que es Venezuela. Yo no sé si lo pueden invadir, pero uno no sabe hasta qué punto puedan llegar las escalas. Y yo también les explicaba a mis alumnos con un jueguito que a mí me gustaba mucho, que se llama Risk, que es un juego de mesa que uno jugaba a invadir distintas partes. Siempre va a ser importante el aliado o el vecino. Y que sea mi vecino no quiere decir que sea mi aliado. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema y no tomarlo como tan a ligera, que no es tan importante, no es muy importante. En el tema económico nos puede incluso, y eso es muy complejo, nos puede beneficiar la retirada de Rusia de ciertos indicadores económicos como JP Morgan. Pero yo creo que aunque en economía, bueno, hasta cierto punto nos puede beneficiar, ¿no? No hablemos de lo que nos va a pasar si ahorita estamos todos hasta acá, porque nos ha pasado a todos los colombianos donde la plata ya no tiene el mismo poder adquisitivo de antes, estamos en una cantidad de cosas muy complejas, pues agárrense porque los precios van a subir, y van a subir bastante. Aparte de lo que ha subido, uno dice, pero ¿de verdad más? Un tema muy curioso y no sé cómo vaya a funcionar ahí, les dejo eso como para investigación, por decirlo así, pues soy profesora, discúlpeme, uno deja tareas, pero tiene que ver muchísimo con la cantidad de ganado, de ganado y de carne que se exporta a Colombia hacia Rusia. Puede tener un impacto negativo, un impacto positivo, hay que mirarlo. Pero sobre todo, el tema del trigo. Ucrania es una importante despensa para Europa. Les recuerdo que uno como que no lo tenía tan presente. Es uno de los países más grandes de Europa en temas agrícolas muy importante, con un impacto bien interesante, sobre todo en la producción de ciertos cereales. El tema del gas, por ejemplo, lo que está pasando, casi que muchos países, el que más disparos en el pie se está dando en la economía es Alemania. Alemania estaba, el gas que estaba importando de Rusia era más del 60%. ¿Con qué van a tener energía? ¿Con qué van a mover sus industrias? El tema no es sencillo. Entonces sí nos va a impactar y nos va a impactar por muchas aristas. Pensar que nosotros también somos un país que recibe migrantes. En el caso venezolano, el tema humanitario, el tema social de esta crisis es un tema casi sin precedentes. Por favor, esa cifra a mí me tiene erizada. Una semana, 1 millón de personas, digámoslo, desplazadas. Eso es un indicador que va a tener efectos para absolutamente todos. Bueno, Andrea, para finalizar, desde su análisis, desde lo que ha conocido, desde lo que ha estudiado el tema, ¿cómo consideras que va a terminar este conflicto? Ahorita están en negociaciones, pero ¿cómo crees que va a terminar este conflicto entre Rusia y Ucrania? Es una pregunta terriblemente corchadora. Eso se llama el pared. Es una pregunta para acabar con uno. Es una suprema. En este momento, muy complejo. Yo diría que lo más efectivo es la aplicación de sanciones económicas
que me parece curioso que sigan resistiendo tanto, que siga Rusia detrás de todo eso resistiendo, porque además, obviamente, o sea, ahorita pase lo que pase, el perdedor efectivamente puede ser uno y puede ser Rusia, por la cantidad de aliados que tiene el otro bloque, por decirlo así. Espero y anhelo, y por mí, por mi familia, por absolutamente todos, que eso no se desemboque en una cosa más grave como un conflicto nuclear. O sea, así sea un misil, Rusia es el que más misiles tiene, 6.400 y punta, Estados Unidos es el que le sigue, un misil es devastador, puede acabar con la vida de personas no solo en el instante, sino hacia futuro. Entonces, eso espero que no se tenga que llegar a eso, que de verdad pues se pueda atender, que Putin sea un poco más reflexivo respecto a lo que pasó. Es un tema de guerra de poderes terribles que quiere acabar con las potencias, que por un lado quiere quitarle poder militar a unas, ascender en otras. Es un tema muy difícil para decir. El desenlace va a ser este. Ojalá, yo espero que las sanciones, yo le apelo, me voy a ir mucho con que el tema de las sanciones económicas funcionen. El tema es que en Rusia la gente, pues así, digámoslo, como manifestarse muy libremente, pues tampoco lo puede hacer. O sea, no es un pueblo que pueda decir, no, me va a quitar esto de encima, este señor ya no es mi líder. No es tan sencillo. Y va a tener unas complejidades. Y vamos a seguir con eso. Se reúnen, por ejemplo, esta mañana se reunieron Putin y Macron, y Putin sigue en que él no va de malas. O sea, lo siento, yo no voy a ceder. Yo sigo parado en mi punto. El tema es cuánto podrá resistir hasta ahí, y sobre todo que el mundo sea muy inteligente en lo que aplica. O sea, el tema bélico no puede ser el tema o el tema en que se resuelva esto por el tipo de armas que hay. O sea, ahorita estamos hablando de temas de destrucción. El presidente de Ucrania decía, nos dejaron solos. Yo veo al ejército ucraniano y yo digo, Dios mío, qué cosa compleja. O sea, la gente está luchando, defendiéndose de una cantidad de cosas. Le dicen al mundo, mundo, ayúdeme, pero si yo intervengo también me meto en un conflicto que no es mío y lo hago mío. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ojalá podamos seguir observando y que esto se acabe rapidito. Entre más rápido se acabe, menos impacto para el tema de la vida y la supervivencia tendremos. Bueno, ella fue Andrea Carolina Hernández, experta en estudios políticos internacionales. Andrea, muchas gracias por haber estado aquí en Momento 24. Gracias, Duván, y espero entonces que sigamos muy pendientes de todo lo que pasa y que esto se resuelva, como lo dije, lo más pronto posible.